Hola mis queridos hermanos, seguimos aquí hablando sobre los carismas del Espíritu Santo y en la cápsula anterior habíamos hablado de la diferencia entre lo que eran los dones, lo que eran los carismas y en qué consistían los carismas. Nos habíamos quedado en la cápsula anterior, como ya lo mencioné, en que podemos hacer una lista de los carismas de acuerdo a las cartas de San Pablo, en donde San Pablo hace una enumeración carismática de acuerdo con estos textos que habíamos mencionado, que San Pablo menciona en los carismas en la carta a los Romanos, en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Efesios y en la primera carta a Timoteo. Bueno, basados en estas cartas, vamos a mencionar algunos carismas. Por ejemplo, el carisma de apóstoles, el carisma de profetas, el carisma de doctores, el carisma de evangelistas, el carisma de pastores, el carisma para servir, el carisma de gracias de gobierno, el carisma de la enseñanza, el carisma de la exhortación, el carisma de dar con sencillez, el carisma de presidir con solicitud. La práctica de la misericordia con alegría también está dentro de los carismas que menciona San Pablo. El carisma de asistencia, el carisma de virtudes, el carisma de poder de hacer milagros, el carisma de la diversidad de lenguas, el carisma de interpretar las lenguas, el carisma del discernimiento de espíritus, el carisma de profecía, el carisma de curaciones, el carisma de fe en el espíritu, el carisma de palabra de ciencia, el carisma de palabra de sabiduría y ante todo, el carisma del amor, que puede manifestarse en infinitas formas. Tengamos en cuenta que estas afirmaciones paulinas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas afirmaciones. Todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos fue dada. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 6. Entonces, todos estamos incluidos. Nadie puede decir, yo no tengo ningún carisma que me haya dado el Espíritu. Estarías negando la acción del Espíritu Santo en tu vida. Y esto no puede ser posible, porque todos hemos recibido gracias especiales que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, que son esos carismas, son esas herramientas que nos ayudan a construir la iglesia. Estos dones y funciones son para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Entonces, fíjense, es para edificar. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, nos dice la palabra de Dios, que cada cual ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sea palabra de Dios. Si alguno presta servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todos por Jesucristo. Fíjense, administradores, buenos administradores de las gracias de Dios. Tenemos que ser administradores de eso que hemos recibido. No podemos quedarnos para nosotros. Esos carismas, todos los carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con una actitud de gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, recibirlos con esa actitud de consuelo, porque son muy adecuados y útiles para la necesidad o necesidades de la iglesia. Esto lo dice Lumen Gentium en el capítulo 12. ¿Solo los santos tienen acceso a los carismas? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Yo cuando estaba chico yo pensaba que solamente los santos tenían este tipo de carismas, ¿verdad?
levitación, visiones, que hacían milagros, que curaban a algún enfermo. Yo pensaba eso. Y la verdad que no son condición ni garantía de santidad, ya lo habíamos dicho en otra cápsula. No es más santo el que tenga mayores carismas, y estos se reciben de manera independiente de los méritos del individuo y no son requisitos para su salvación. Esto nos lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Un carisma no es una señal de santidad o de mayor unión con Dios. 1 Corintios 13:1. Se puede dar el caso de alguien que tenga grandes dones, como el don de palabra, el don de sanación, el don de lenguas, etc., pero no viva en gracia, como fue el caso del hijo pródigo que partió de la casa paterna a malgastar los bienes entregados por él, ¿verdad? Entonces no es sinónimo de santidad. No es más santo el que tenga mayores carismas, pero aquí, ojo, sí es verdad que los santos se caracterizan por el buen uso de los carismas, porque los ponen al servicio de la iglesia, motivados por el amor, movidos por el amor. Esa es la diferencia, ¿verdad? El santo sabe usar los carismas, ¿verdad? El santo se caracteriza por el buen uso de los carismas. ¿Por qué? Porque le mueve el amor y servir a sus hermanos. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quiere. Estos carismas, 1 Corintios 12:11, se encuentra en todo tiempo y lugar. O sea, los carismas están para quien el Espíritu Santo se los quiera otorgar. Son un don del Espíritu Santo para ayudar a la iglesia. Esto lo he repetido muchas veces. 1 Corintios 12:7, ¿verdad? Son para apoyar, ayudar a la iglesia. Son útiles para la misión y por lo tanto no son ni privados, o sea, para uso egoísta personal, ¿verdad? Ni son superfluos. Entonces, un árbol bueno, cuando crece, da frutos buenos. Si no, se le corta, se le echa fuera y se le quema. Pero si da fruto, se le cuida, se le poda para que dé más fruto. Gálatas 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu indica que se está triunfando sobre las obras de la carne. Ahora, lo importante no es solamente recibir el Espíritu Santo una vez, sino vivir de una vez y para siempre en el Espíritu. Ojo aquí, vivir para siempre en el Espíritu. Por tanto, los frutos de la cizaña plantadas por el enemigo van a ser, según Gálatas 5, 19, 21, las siguientes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como yo les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. Entonces aquí nuestra pregunta es: ¿vivimos según el Espíritu o vivimos según la carne? Ya lo hemos escuchado. Ya la palabra de Dios nos ha iluminado en este momento y hemos descubierto en Gálatas 5, 19, 21 si vivimos según el Espíritu o si vivimos según la carne. En la siguiente cápsula vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo. No te lo puedes perder. Te esperamos. Paz y bien.